Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo y a nuestros queridos padres conocidos. Que Dios les esté bendiciendo ricamente. Quiero en esta mañana reflexionar un poco en el privilegio de ser padre. Y allí en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, nos da 5 consejos a todos los padres del mundo. Y nos dice que tenemos que velar, que tenemos que estar firmes en la fe, portarnos varonilmente, esforzarnos y que todas las cosas que hagamos, lo hagamos con amor. Ser padre no es procrear hijos. Tal vez hay muchos padres biológicamente hablando, pero la palabra de Dios le da otro lugar al rol de padre. Es ayudar a que los hijos crean en el Señor, que honren a Dios, que teman a Dios, que respeten a Dios, que sirvan a Dios. No es solo pensar en dejarles algo material, y no es que esté mal pensar en que los hijos reciban algo material, pero recuerde el consejo de la palabra de Dios. No nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que los tesoros que realmente valen son los tesoros que dejamos para la eternidad. Hermanos, recuerde siempre que lo espiritual perdura, pero lo material se deshace. Entonces, queridos padres, en este mundo que vivimos los padres están bajo ataque. Satanás siempre ha querido destruir la familia. Basta que usted empiece con el primer libro de la Biblia, los primeros capítulos que encontramos, nos habla de un ataque violento contra la familia. La historia que todos conocemos de Adán, de Eva, problema que hubieron con sus hijos. Pero uno de los ataques, y Satanás siempre lo sabe, va derecho a la cabeza del hogar. Por eso es que el hombre está bajo ataque y Satanás sabe perfectamente que si ataca a cualquiera de los miembros de la familia, ya sea a la esposa, al padre o a los hijos, con diferentes tipos de problemas, va a colocar en problemas a la familia. Pero, querido padre, sepa que el enemigo sabe que usted es importante en ese rol que Dios estableció. Recuerde siempre que la familia es un proyecto divino, no es un proyecto humano, fue establecido por Dios. Entonces, estamos bajo ataque y es bueno que nosotros siempre lo tengamos presente. Satanás no solo ha querido destruir la familia, destruir al padre, sino que siempre ha querido destruir al hombre. Recuerda que cuando el Señor Jesús estaba empezando su ministerio, Él se encontraba en un desierto y fue a orar en un tiempo de ayuno. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Lo atacó, lo tentó. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, a lo que el diablo le proponía, ¿a quién hubiera afectado? Hubiera afectado a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia bíblicamente es la esposa de Jesucristo. Entonces, si esto también lo comparamos en nuestra relación padre-esposa, cuando Satanás tienta al hombre, que lo puede tentar de muchas maneras, si el hombre cede a esa tentación, va a afectar a su esposa y por ende a su familia. En estos tiempos que vivimos, dentro de los hogares, hay una lucha por el poder. Vemos en nuestra sociedad en todos los niveles una lucha por el poder. Hay una lucha de poder muchas veces que se da entre el hombre y la mujer. Y muchas veces también estamos viviendo en esta sociedad la lucha del poder de los hijos, cuando los hijos quieren estar todavía por encima de los padres. Yo les voy a decir una cosa, bíblicamente nadie está por encima de nadie. Dios le ha dado un privilegio al hombre de ser sacerdote del hogar, pero eso no significa que el hombre se golpea el pecho y dice aquí mando yo y yo soy la autoridad. Ese es un concepto mal entendido. El principio bíblico es que el varón se somete a Dios
Y un varón que se somete a Dios va a servir a su esposa, va a servir a sus hijos, va a servir a la sociedad porque está sometido a Dios. Una mujer que se somete a Dios va a servir a Dios, va a servir a su marido, va a servir a sus hijos y va a servir a la sociedad. ¿Por qué? Porque nos sometemos en amor. Esa es la clave. Nos sometemos en amor a Cristo y cuando nos podemos someter en amor a Cristo, nos podemos someter en amor los unos a los otros. No se olvide de esto. Hay una lucha de poderes muy tremenda en este tiempo que estamos viviendo, pero yo le aconsejo, sirva con amor, sométase a Cristo en amor y usted servirá a su prójimo, empezando por los más cercanos, quienes son tu esposa y tu familia. Aquí en este texto bíblico nos dice algo muy importante cuando entramos en el versículo 13. Dice velar, velar. Un padre cristiano, como habíamos hablado, siempre corre peligro, o cualquier padre. Por lo tanto, siempre debe estar alerta, velando. Cuando alguien está velando, cuando alguien está alerta, está hablando de un padre que está al tanto de todo lo que está pasando también en el hogar. Hay una historia en la Biblia que me enseña al respecto, que es la historia de Jairo. Jairo sabía lo que pasaba en el hogar. Queridos padres, no desatienda el hogar. Esté alerta, esté velando por su esposa, por sus hijos, vele por su familia. Eso es lo primero que empieza diciendo aquí, velad. Dice también inmediatamente que ese padre tiene que estar firme en la fe. Si abandonamos la fe, todo se viene abajo. Efesios 6:13 nos dice, por lo tanto tomad, mire lo que tenemos que tomar, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Si estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos malos, entonces tenemos que tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo acabado, dice, estar firmes. Ceñidos los lomos con la verdad, con la coraza de la fe, el apresto de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y termina diciendo, orando. La oración para fortalecer nuestra fe y la oración también para estar velando por nuestra familia. Inmediatamente dice que los hombres debemos comportarnos varonilmente. ¿Qué es comportarse varonilmente? Es vivir correctamente en todas las esferas de la vida, como patrón, como empleado, como esposo, como padre, como hijo, íntegro en todas las áreas de la vida. Y vamos a mirar algunas cosas más. ¿Sabe que le estuve preguntando a algunas hermanas qué entendían ellas por comportarse varonilmente? Y me hablaron de 3 áreas que rápidamente te las quiero compartir. Me hablaron del área emocional, que sea sostén emocional, que sea contención en todo tiempo, que las escuchemos, que les ayudemos a disipar sus miedos, que no seamos ajenos a sus preocupaciones, que seamos sus consejeros, su cable a tierra, y que haya en nosotros palabras especiales para ellas cada día. Eso fue alguna de las respuestas que me dieron algunas esposas de lo que ellas consideran cómo es que se debe comportar un marido varonilmente. Todo esto en el área emocional, pero también me estuvieron diciendo que en lo espiritual sepa guiar. Querido hermano, Dios nos ha encargado un privilegio a cada uno de nosotros como varones, y es ser sacerdotes del hogar. Ser sacerdotes del hogar es que sepamos guiar la familia. Y para eso necesitamos la ayuda del Señor, porque estamos en una empresa difícil. No hay una escuela para padres. La escuela para padres es el hogar donde nosotros nos criamos, donde aprendimos a ser padres, madres e hijos.
pero no hay una escuela para padres, entonces vamos aprendiendo de nuestras propias experiencias y tenemos que ser muy reflexivos para que podamos, como dice allí en el Salmo 90, que cada día debemos de vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, portarnos varonilmente es también el cuidado espiritual que nosotros brindamos a nuestra familia. Y algo que les quiero decir con ese cuidado espiritual, me dijeron lo siguiente, que sepa compartir. Dos cosas, que sepa compartir lo que le pasa, porque parece que a veces los hombres somos mucho de guardarnos las cosas y compartimos poco. Esa es una realidad de los varones. Las mujeres son diferentes, las mujeres se juntan entre ellas, hablan, comparten sus luchas, lloran, se sacan el estrés y se ayudan emocionalmente. Parece que a nosotros nos falta un poco también abrir nuestro corazón. Entonces, me decían eso, que sepan compartir lo que le pasa. Pero también les quiero decir lo siguiente, que sepan compartir lo que Dios les ha hablado. Siempre que pienso en esto me acuerdo de la historia de Noé. ¿Ustedes se imaginan el día que Noé, posiblemente después de haber tenido su devocional con Dios, no sé dónde lo tenía, si algún lugar en su casa o se retiraba a algún bosque cercano, alguna colina cercana y tenía su momento con Dios, pero Noé tenía sus momentos con Dios. Y un día, cuando él llega, baja a su casa, ¿ustedes se imaginan cuando él le empieza a contar a su familia lo que Dios le había dicho? Yo me imagino la escena de la siguiente manera. Su esposa sabía que Noé tenía tiempo con Dios. Entonces yo me imagino la escena de esta manera. A la esposa preguntándole a Noé qué le había dicho Dios. Mi esposa tiene una costumbre. Y la costumbre que ella tiene cada día es preguntarme, ¿qué te habló el Señor hoy? Querida hermana, yo te animo a que cada día tú le preguntes a tu esposo, ¿qué fue lo que Dios le habló? ¿Por qué? Porque de esta manera tú estás siendo sabia y estás incentivando al esposo a que el esposo también sea ese líder espiritual y sacerdote del hogar que Dios quiere que cada varón sea. Y lo tercero que me dijeron tiene que ver con lo físico, de portarse varonilmente. El abrazo, la caricia, la sonrisa. No nos olvidemos de estas cosas que siempre cuando estábamos conquistando en esa etapa de noviazgo nos era tan fácil hacerlo, pero parece que a medida que pasan los años parece que nos cuesta más. Entonces, estas fueron tres cosas que me dijeron algunas hermanas de la iglesia con respecto a lo que ellas consideran que es comportarse varonilmente. Sostén emocional, sostén espiritual y sostén físico. Ser caballeros tiene que ver con lo anterior y tiene que ver con comportarse varonilmente. El primera de Pedro 3:7 dice algo muy interesante. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Volví a hacer la pregunta, ¿qué es vivir sabiamente? Mujeres, ¿qué creen ustedes, esposas, que es vivir sabiamente? Mire lo que me dijeron. Una mujer me dijo así, una hermana me dijo lo siguiente. Yo sé que nosotros las mujeres no somos fáciles. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, yo leí un libro. Eran dos libros. Uno la tenía que leer mi esposa y otro lo tenía que leer yo. El mío era Conociendo mejor a tu esposa. Y me acuerdo que en una de las hojas que tenía allí, me decía como 140 cosas que yo tenía que saber de mi esposa. Pero cuando fui a mirar la parte que le correspondía a mi esposa que tenía que conocer, eran 8 o 10, ¿no? Entonces, Dios nos dejó a nuestra esposa para que nosotros siempre estemos entretenidos. Porque cuando creemos que algo les gusta, ya tienen otros gustos. Entonces, mire lo que me siguieron diciendo con respecto a lo que ellas consideran que es vivir, que el esposo sea sabio en vivir con ellas.
todos nos afecta. Las mujeres son más emocionales. Nosotros los hombres somos un poco más, lo que no significa que no lo seamos, pero tenemos que entender que la esposa es más emocional que nosotros. Recuerde que las hormonas, los cambios hormonales que tiene una mujer en un mes son los cambios que nosotros los varones los tenemos en un año. Entonces, que eso te sirva simplemente para pensarlo y reflexionarlo. Mire lo que me siguieron diciendo. Saber cómo cuidarlas. ¿Usted sabe las cosas que le gusta a su esposa? ¿Ustedes saben sus gustos? Lo que ella espera. Importante los datos que ella nos están dando. No ofenderlas. No ofenderlas. A veces dañamos a lo que más amamos y a los que están más cerca de nosotros. Y esto es un rol muy importante que Dios nos ha dejado a nosotros como varones, como sacerdotes, como líderes del hogar. Y continúa diciendo, dando honor. ¿Qué significa esto? Honrar a la esposa por encima de todas las otras mujeres. A veces se deja de honrar a la esposa para honrar a otras mujeres. Y la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Mire, la mujer es vaso frágil emocionalmente, pero son pero muy fuertes. Entonces termina diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted no está bien con su esposa, sus oraciones no pasarán el techo. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, no nos olvidemos de que Dios nos ha dado una esposa para que vivamos con ella sabiamente, para que la honremos, para que la tratemos como vasos frágiles, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Josué 1:6-9, que tiene que ver con lo que continúa diciendo allí en el versículo 13, que nos dice que debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Dios le está diciendo a José que tiene que esforzarse. Son varios versículos allí en la palabra del Señor donde te dice, mira Josué, tenés que esforzarte. Nehemías 4:14 le dice, pelead por vuestras hermanas, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras mujeres, pelead por nuestras casas. Nos está hablando de un compromiso y un esfuerzo para llevar adelante la familia. Y es algo que no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer en comunión con Dios. Y recuerde que el versículo 14 nos termina diciendo algo. Y todo lo que hagamos en nuestro hogar, lo hagamos con amor. Recuerde que todo lo que tú haces con amor tiene valor eterno. Eso es muy importante. Entonces, redondeando en este Día del Padre esta reflexión, vivimos un tiempo donde el enemigo quiere destruir la familia. Un tiempo donde hay muchas corrientes que atentan contra la familia. Varones, seamos cabeza de hogar con principios y valores espirituales afirmados y fundamentados en la palabra de Dios. Y dice 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué cosas? Velando, estando firmes en la fe, portándonos varonilmente, esforzándonos. El que hace todas estas cosas con amor será una bendición para su familia. Que Dios les bendiga. Feliz Día del Padre.